Gracias, saludos cordiales. El motivo de estos pequeños videoclips es tener información que necesitamos para el curso de Introducción a la Nanotecnología. Es parte de la matemática del curso, por lo cual estaremos aquí trabajándolo directamente en el pizarrón, tratando de hacer que se parezca lo más posible a la experiencia de clase. Y bueno, pues ustedes tienen ya los medios para comunicarse conmigo en el caso de que quisieran alguna información adicional. Es ya de su conocimiento la serie de problemas sobre ecuaciones diferenciales ordinarias que han resuelto con todo cuidado, espero que así haya sido. Eso va a facilitar mucho la interpretación de la información que sigue. Nanotecnología se fundamenta en una sola ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, y esa ecuación es una ecuación diferencial parcial. Algo como podría ser una ecuación como la de la transmisión del calor, que voy a escribir a continuación, la derivada parcial de la función temperatura con respecto al tiempo es directamente proporcional a la segunda derivada parcial con respecto a la posición de esa misma función de temperatura. ¿Qué cosa es phi? Phi propiamente son temperaturas, pero la temperatura en este tipo de ecuación depende de dos variables, que es el tiempo y la posición. ¿Cuál podría ser un problema típico donde esto aparezca? Imagine usted que tiene una barra y en esa barra tiene usted dos condiciones al extremo. Es que la temperatura, así la voy a representar precisamente con la función que busco, para todos los tiempos, pero en la posición 0, imagine usted que este es el origen. Bueno, la función temperatura para todo tiempo en el origen vale 0. Tiene usted hielo propiamente aquí. Y a la derecha, la función de temperatura para todos los tiempos, pero en la coordenada L. Entonces eso supone que mi barra mide L. Bueno, pues esa temperatura también vale 0. Desde luego hay muchos experimentos que podemos hacer cuando se trata de transferencia de calor. El primero de ellos podría ser, por ejemplo, poner una distribución de temperaturas. Imagínese que usted pone una distribución de temperaturas y esto que voy a representar sería algo así como la gráfica de la temperatura en función de la posición. Entonces, la función de temperaturas, esta sería, digamos, la phi. La distribución de temperaturas va a variar con el tiempo. Las temperaturas dependerán entonces, estoy buscando algo que depende tanto del tiempo como de la posición. Dos variables, es una función de dos variables. Si en un inicio del experimento nosotros pusiéramos aquí una distribución de temperaturas, lo que esperaríamos conforme el tiempo pasa es que esas temperaturas se fueran bajando o atenuando hasta que finalmente quedaran todas en 0, porque si mi objetivo era tener extremos en 0 grados, bueno, si aquí pongo temperatura, el flujo de calor va a ser tal que en determinado momento la temperatura de la barra será uniforme a 0. Nuestro objetivo de los clips que estaremos proporcionando a continuación va a ser dar cuál es la función t de x, cómo es la función que satisface esta que es la ecuación del calor a una dimensión con estas condiciones. Son dos condiciones que se llaman de frontera porque son a los extremos, así les llamaremos, condición de frontera. Y pues también vamos a tener, vean ustedes muy bien, vamos a tener una cierta distribución de temperatura para todas las posiciones, pero al tiempo sí.
tiempo cero, cualquier posición. Esta es una función. Esta se llama, como el tiempo vale cero, esta se llama condición inicial. Entonces, para poder nosotros dar una solución de una ecuación diferencial parcial, aparte por supuesto de la ecuación que escriba el fenómeno, necesitamos también condiciones iniciales y condiciones de frontera. Y esa función será lo que estemos buscando. Nos proponemos resolver entonces esta ecuación diferencial parcial con ciertas condiciones iniciales y de frontera. Primero vamos a resolverle lo general. El método que seguiremos se llama separación de variables. Y para ello supondremos que la función de temperaturas como tal está compuesta de dos partes. La primera la vamos a llamar la función tau, que es t griega, la función tau que depende del tiempo multiplicada por la función x mayúscula que depende de x. Siendo el problema lineal, tenemos derecho a suponer que es posible esa partición en dos factores. Si eso queremos hacer, bueno, pues el paso siguiente es aplicar las derivadas que nos pide la propia ecuación. Derivemos la función de temperaturas con respecto al tiempo. Una derivada. Solo esta función depende del tiempo. Bueno, pues entonces solo derivaremos esa con respecto al tiempo. Y ponemos ya derivada total, porque como solo depende del tiempo, tengo derecho a usar derivada total. La otra parte no depende de t, por lo tanto, la indico tal cual. Igualmente, la segunda derivada de esa función de temperaturas, pero con respecto a la posición, bueno, pues implicaría derivar con respecto a x dos veces. Dependiendo del tiempo aquí, no tendría más que hacer. Y aquí tenemos la segunda derivada de x con respecto a la correspondiente coordenada. Ahora muy bien nosotros podríamos sustituir estos resultados parciales en la ecuación diferencial dada y tendríamos, por la primera parte, la derivada de tau con respecto al tiempo multiplicando a la función x, que depende de x por supuesto, es igual a alfa por esta segunda derivada, que es ni más ni menos que tau por la segunda derivada de x con respecto a la coordenada. Vamos a agrupar las variables del mismo nombre. Y por ejemplo, pasemos tau dividiendo. 1 sobre tau, derivada de tau con respecto al tiempo, x pasa dividiendo. Alfa, 1 sobre x, segunda derivada de x con respecto precisamente a la variable x de posición. Si hemos dicho que esto solo depende del tiempo y hemos dicho que esto solo depende de la posición, bueno, la única alternativa que tenemos pues es que esto sea igual a alguna constante. Llamémosle k a esa constante, cualquiera que ésta sea. Si tomamos la primera parte de la ecuación ya separada, tendríamos entonces 1 sobre la función tau por la derivada de tau con respecto al tiempo igual a constante. Esta es una ecuación sumamente sencilla. Basta que pase usted tau, la derivada de tau con respecto al tiempo igual a k por tau, despeja usted derivada de tau con respecto al tiempo menos k por tau igual a 0. La solución de esta ecuación es muy sencilla. Tau es una constante arbitraria que tenemos que definir, exponencial, en este caso tendría que ser exponencial de la constante por el tiempo. Entonces, la parte de tau, bueno, pues es una exponencial. Si esta es la ecuación diferencial del calor y no tenemos fuentes de calor,
sería de suponer que este exponencial, sería muy razonable suponer que es negativo. Y vamos a ver que sí lo es. En un momento más lo trabajaremos. A continuación, vamos a resolver la siguiente parte de la ecuación. Sería separando alfa por la función de las coordenadas, segunda derivada de esa función con respecto a la posición, igual a k. Nos queda claro entonces que podríamos hacer lo mismo que en la anterior y tendríamos la segunda derivada de la coordenada de la posición con respecto a x pasaría multiplicando, la alfa dividiendo, entonces sería menos el valor de k, a la hora de transponerlo, x sobre alfa, kx sobre alfa, igual a 0. Y pues esta ecuación diferencial nos hace pensar que tendríamos exponenciales en x, lo cual no necesariamente es correcto. Si el valor de k fuese negativo, que vamos a darnos cuenta que es lo que debe ser, pues esta sería una cantidad positiva y la solución de esta ecuación diferencial se puede escribir como senos y cosenos. Entonces, la x, la coordenada x, sería igual a otra constante arbitraria, seno de la raíz cuadrada de menos k sobre alfa por x, más otra constante por el coseno exactamente del mismo argumento. De tal manera que hasta este momento, asumiendo que k debe ser negativa, nosotros tendríamos como solución provisional. La función solución tendría que ser, por lo tanto, el producto de tal, que ya lo tenemos, C1 a la k por t por pues la función de x, que es C2, tal cual la tenemos. Vamos a escribirla. Y aquí aprovecharíamos para hacer una pequeña aclaración e insistir, ¿por qué k debe de ser negativa? Porque si k es el factor del tiempo, lo lógico desde el punto de vista físico es que cuando pase el tiempo la exponencial se atenúe, no que aumente. Ese es un argumento físico fundamental para suponer que la k debe ser negativa, nos lo soporta. Además de que k es negativa para que estas soluciones de la componente de posición sean armónicas, y eso le da entonces un sentido lógico a la solución. Por supuesto, multiplicar C1 por C2 me da otra constante, y C1 por C3 me da otra constante. De tal manera que podría yo decir, eliminaré la constante C1 y ya las pondré juntas las dos a través de un cierto valor, digamos, K. Esta sería mi solución provisional. En el siguiente clip vamos a hacer posible los valores de todas las constantes que nos faltan aplicadas a un problema, a una situación física concreta.